Buenos días, siendo las 14 horas con 8 minutos del 29 de abril del año 2026, estando constituidos en la sala de oralidad número 5 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la 7ª sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Esta Sala Colegiada Civil y Familiar se encuentra integrada por la magistrada primera Carolina Muñoz Gasca, la magistrada segunda Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta María Carolina Silvestre Canto Valdés y el magistrado quinto Alan Jesús Hernández Conde. La presente sesión se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales correspondientes y en los estrados de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Muchas gracias. Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 9 minutos del día de hoy, miércoles 29 de abril de 2026, se declara abierta la 7ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados y de las señoras magistradas el contenido de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas el miércoles 15 de abril y el viernes 17 de abril, ambas del presente año, someto a votación económica su aprobación. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En tal sentido, quedan aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas respectivamente el miércoles 15 de abril y el viernes 17 de abril, ambas del presente año. Señora secretaria, por favor, proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, magistrada presidenta. Seguidamente, previo acuerdo de los magistrados integrantes de esta sala, se hará un cambio en el orden de los asuntos listados de la siguiente manera. De la ponencia primera, los tocas listados con los números 1, 2, 4, 6 y 7. De la ponencia segunda, los tocas listados con los números 8, 9, 10, 11 y 13. De la ponencia tercera, los tocas listados con los números 15, 16, 18 y 20. De la ponencia cuarta, los tocas listados con los números 22, 23, 25, 27 y 28. Y de la ponencia quinta, los tocas listados con los números 30, 33, 34, 35 y 36. Y por lo que respecta al toca 654, diagonal 2025 de la ponencia cuarta, a solicitud de la ponente, se retira para un mayor estudio. Gracias, secretaria. Por favor, dé cuenta con los proyectos antes relacionados por ponencia. Iniciamos con la ponencia primera. Toca 666, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 9 de septiembre del año 2025, dictada en el juicio de sucesiones unidas de intestado y testamentaria con número de expediente 523, diagonal 2022, del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 678, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 21 de agosto del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 275, diagonal 2022, del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 745, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 14 de octubre del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 566, diagonal 2023, del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 834, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 7 de noviembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 492, diagonal 2025, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado.
El sentido propuesto es confirmar. Expedientillo 7, diagonal 2026, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución de fecha 13 de marzo del año 2026, dictada en el TOCA 533, diagonal 2025, formado con motivo de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de junio del año 2025, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria, con número de expediente 2590, diagonal 2004, del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia segunda, TOCA 535, diagonal 2025, derivado de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 10 de marzo del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil, con número de expediente 49, diagonal 2015, del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 778, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 22 de septiembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil, con número de expediente 747, diagonal 2024, del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 789, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 29 de octubre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil, con número de expediente 253, diagonal 2023, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. TOCA 571, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 25 de junio del año 2025, dictada en el juicio de sucesión testamentaria con número de expediente 801, diagonal 2023 y su acumulado 98, diagonal 2024, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Expedientillo 5, diagonal 2026. Derivado del recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de fecha 13 de marzo del año 2026, dictado en el TOCA 631, diagonal 2025. Derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 1 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil, con número de expediente 538, diagonal 2021, del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Continuamos con la ponencia tercera. TOCA 813, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 12 de septiembre del año 2025, dictado en el cuaderno de pruebas, marcado con el número 1, deducido del juicio ordinario civil, con número de expediente 246, diagonal 2021, del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. TOCA 387, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 15 de mayo del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil, con número de expediente 553, diagonal 2021, del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. TOCA 592, diagonal 2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 29 de agosto del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil, con número de expediente 24, diagonal 2017, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 792, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 24 de octubre del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente 344, diagonal 2024, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado.
El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia cuarta. Toca 737, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 21 de octubre del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios sin causales, con número de expediente 412, diagonal 2024, del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 741, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 2 de abril del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente 660, diagonal 2023, del Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 774, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 21 de mayo del año 2024, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 401, diagonal 2023, del Juzgado Primero Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 803, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 28 de octubre del año 2025, dictado en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente 622, diagonal 2025, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Toca 499, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 28 de febrero del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil, con número de expediente 179, diagonal 2022, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. De la ponencia quinta. Toca 48, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 9 de diciembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario oral familiar, con número de expediente 396, diagonal 2024, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Toca 497, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 16 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil, con número de expediente 26, diagonal 2021, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 715, diagonal 2025. Derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 1 de octubre del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar, con número de expediente 778, diagonal 2022, del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 757, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 8 de septiembre del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 40, diagonal 2025, del Juzgado 11º de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es sin materia. Toca 835, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 23 de octubre del año 2025, dictada en el juicio de interdicto de apeo y deslinde, con número de expediente 830, diagonal 2021, del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Muchas gracias, secretaria. Magistrados, pregunto a ustedes si existe alguna observación respecto a los proyectos con los sentidos antes pormenorizados por la Secretaría. Si no es así,
Someto a votación económica los proyectos con los sentidos descritos por la secretaria. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad los proyectos antes relacionados con los sentidos propuestos en los mismos. Secretaria, por favor, prosiga con la cuenta de los tocas listados. Continuamos con los tocas de la ponencia tercera. Toca 480/2025. Derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 8 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 423/2021 del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En este caso, en los agravios, la recurrente impugna la sentencia que declaró improcedente su acción, señalando que la juez de origen realizó una valoración incorrecta de las pruebas, al no reconocer el hecho ilícito derivado de la entrega indebida de la posesión de un inmueble propiedad del actor a un tercero. Sostiene que se acreditó la existencia de un daño patrimonial directo, consistente en la pérdida de una superficie de terreno que fue integrada de forma irregular. Alega que el órgano jurisdiccional de origen erróneamente consideró que no se probaron los elementos de la responsabilidad civil, a pesar de existir constancias que confirman el daño patrimonial resentido por la actora al haber sido privada de la propiedad y dominio de una porción de su inmueble. En el proyecto, considero que los agravios son fundados, toda vez que del análisis de las probanzas aportadas, especialmente las documentales y periciales, se desprende que la parte demandada realizó actos que derivaron en la pérdida de dominio de una superficie del inmueble propiedad de la actora. Se determina que existe un hecho ilícito y un nexo causal directo entre el actuar de la demandada y el perjuicio económico resentido por la sociedad actora, al haberse entregado la posesión de una porción del terreno sin mediar causa legal de utilidad pública ni instrumento jurídico que justificara la transmisión de dominio. Por tanto, resulta procedente la condena al pago de la indemnización correspondiente por concepto de daños y perjuicios, calculada con base en el valor comercial de la superficie de la cual se vio privada la recurrente, por lo cual lo que yo les propongo es revocar la sentencia definitiva impugnada. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrada, respetuosamente no comparto el sentido del proyecto, y eso es así, ya que si bien el suscrito coincide sustancialmente con el desarrollo del proyecto, salvo con la conclusión a la que llega, consistente en que el nexo causal que provocó un daño patrimonial a la parte actora es la conducta material ilícita realizada por la parte demandada, consistente en la entrega material de una fracción de un predio, que no era el que correspondía, y la sentencia firme en la que se declaró la prescripción positiva de esa fracción de terreno a favor de un tercero. Ciertamente se advierte que existió un acto irregular por parte de la parte demandada. Sin embargo, eso no fue lo que llevó de manera directa a que la empresa actora sufriera un menoscabo en su patrimonio, en virtud de que la pérdida de una porción de terreno identificado en el tablaje de su propiedad con motivo de la sentencia en la que se declaró la prescripción positiva a favor de un tercero. Esto es así porque la entrega incorrecta del predio en cuestión por parte de la demandada únicamente sirvió de base para que en el juicio ordinario civil se considerara que esa fue la causa generadora de la posesión, pero esa es tan solo uno de los elementos constitutivos de la acción de prescripción. Por tanto, para que procediera la condena, también se acreditó que esa posesión se realizó a título de propietario de manera pública, continua y pacífica por un lapso, en este caso, al menos de 5 años. Elementos que desde luego no se tuvieron por acreditados por la entrega material de esa porción del tablaje catastral en cita, sino con otras pruebas. Por tanto, no se puede afirmar que la actuación irregular de la demandada fue la causa directa de la pérdida de la propiedad de la empresa aquí recurrente. Siendo las cosas que en este caso no puede prosperar la acción sustentada en el proyecto, en tanto que la razón principal por la que se declaró procedente la acción de prescripción positiva fue que el propietario del predio, por descuido, por no supervisar su propiedad y advertir que estaba siendo ocupada por un tercero, omitió demandar la acción correspondiente antes de que dicha persona ocupara por más de 5 años el predio en cuestión, lo que resulta totalmente atribuible de manera inexcusable a él.
por lo que no compartiría el proyecto en cuanto a que se declare procedente la acción intentada. Gracias. Hola, buenas tardes. Con respecto me aparto del sentido del proyecto al considerar que no se acredita el nexo causal necesario para la procedencia de la responsabilidad civil. Si bien puede advertirse una conducta atribuible a la parte demandada, no se demuestra que este último sea consecuencia directa y jurídicamente imputable a dicha conducta. En el caso, la afectación reclamada deriva de una cadena de actos posteriores como la posesión, diversos litigios y prescripción positiva, por lo que la entrega material inicial no puede considerarse por sí sola como la causa jurídica del daño. En ese sentido, se trata de un antecedente histórico del conflicto, pero no una causa suficiente para generar responsabilidad resarcitoria. Además, esta falta de nexo causal incide en la legitimación para reclamar la indemnización, pues no se justifica por qué el daño se entiende resentido en la esfera patrimonial del actual titular. Por esas razones, estimo que no se acredita el elemento del nexo causal y, en consecuencia, me aparto del proyecto. Gracias. Yo también respetuosamente y comparto el sentido de los compañeros magistrados, el criterio. Me apartaría también del sentido del proyecto que nos propone calificar de fundados los agravios y revocar la sentencia apelada. Ello porque considero que el tercer elemento de la acción ejercida consistente en el nexo causal que exige que el daño experimentado sea una consecuencia directa de la conducta del agente, debiendo acreditarse plenamente para que proceda la atribución jurídica del hecho dañoso, no se acreditó en el caso concreto. Lo anterior, dado que en mi opinión, el hecho ilícito de la demandada no ocasionó directamente la pérdida de la fracción de la propiedad del apelante, sino que ésta sobrevino por dejar transcurrir el tiempo que marca la ley sin exigir la restitución de su propiedad, lo que ocasionó que un tercero la haya usucapido. En consecuencia, no comparto la procedencia de la acción que se nos propone en el proyecto. Es cuanto, gracias. En consecuencia, atento al proyecto presentado y a las opiniones vertidas, pido a la señora secretaria que tome la votación. Magistrada primera, En contra del proyecto. magistrada segunda, En contra. magistrado tercero, Con el proyecto. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto, Respetuosamente en contra. magistrada presidenta. El resultado de la votación es de 2 votos a favor de revocar y 3 en contra. En consecuencia, el proyecto no ha sido aprobado por mayoría de 3 votos, por lo que este queda desechado. En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 14 del reglamento interno de esta sala, que en lo conducente establece que, si no se aprueba el proyecto del magistrado relator, se designará a uno de los magistrados de la mayoría para que redacte la sentencia dentro del propio plazo, por lo que resulta necesario designar un magistrado integrante de la mayoría para que redacte el nuevo proyecto, que en este caso son las magistradas primera, el magistrado quinto y la de la voz. Por lo tanto, pregunto a los magistrados de la mayoría quién se encargaría de realizar el nuevo proyecto. Yo lo realizo. Presidenta, si me permite el uso de la voz. Sí, como no, adelante. Gracias. Creo que antes de tomar una determinación, mi propuesta debería hacerse una votación como órgano colegiado si procede el retorno o el no retorno. Y me permito dar unos comentarios. Con el debido respeto, no comparto la interpretación que al desecharse un proyecto por votación mayoritaria, deba designarse a un nuevo ponente para formular un nuevo proyecto y someterlo nuevamente a votación. Primero, conforme al artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, las resoluciones de las salas se toman por mayoría de votos. Esto implica que la votación tiene efectos decisorios y no meramente deliberativos. Cuando la mayoría vota en contra de un proyecto, la sala ya ha ejercido su función jurisdiccional y ha adoptado una decisión. No existe un estado intermedio. Segundo, el propio artículo 43 prevé que quien disienta formule voto particular o concurrente. Esta previsión confirma que la decisión ya fue tomada. No existe una segunda fase de votación ni una reapertura del debate mediante un nuevo proyecto. Tercero, el artículo 14 del Reglamento Interior de la Sala Civil y Familiar establece que, si no se aprueba el proyecto del magistrado relator, se designará a uno de la mayoría para que redacte la sentencia. Esta disposición es clara. Se refiere a la elaboración del engrose conforme al criterio mayoritario, no a la formulación de un nuevo proyecto. Redactar la sentencia implica plasmar una decisión ya adoptada. No equivale a reiniciar el procedimiento ni a someter nuevamente el asunto a votación. Cuarto,
Interpretar que redactar la sentencia implica formular un nuevo proyecto introduce una etapa no prevista en la norma y desnaturaliza el sistema de decisión por mayoría. Si ya se designa un magistrado para redactar la sentencia, es porque la sentencia ya está decidida. Quinto, el mismo artículo 14 prevé que los proyectos desechados o retirados deberán discutirse nuevamente cuando haya falta de acuerdo en cuanto al sentido de la resolución. Este supuesto no aplica en el caso concreto, ya que existe una mayoría clara en contra del proyecto, lo que significa que sí hay acuerdo en el sentido de la resolución. Sexto, el turno es un acto formal que da certeza a las partes, mediante el cual se designa al magistrado ponente. No es jurídicamente válido que una vez votado un asunto, la mayoría modifique de manera sobrevenida dicha designación para provocar una nueva deliberación, ya que ello genera incertidumbre procesal y afecta la seguridad jurídica. Séptimo, la práctica reiterada de esta sala ha sido consistente en el sentido de que cuando un proyecto no es aprobado por la mayoría, se tiene por rechazado y se designa a uno de los magistrados de la mayoría únicamente para la elaboración del engrose, sin retornar el asunto ni someterlo a una nueva votación. Así ocurrió, entre otros, con los asuntos 287-2025, 290-2025, resueltos en la sesión del 3 de diciembre del 2025, así como en el 345-2025, resuelto en la sesión del 25 de marzo del 2026, entre muchos otros. En todos estos casos, el proyecto del ponente quedó como voto minoritario y la mayoría únicamente designó a quien elaboraría el engrose sin generar un nuevo turno ni una nueva votación. Este criterio constituye una práctica reiterada de la sala que aporta coherencia y certeza en la forma de resolver. Octavo, permitir el llamado returno implicaría votar dos veces el mismo asunto, lo cual desnaturaliza el sistema de decisiones por mayoría y convierte la votación en un acto provisional, lo cual no está previsto en la ley orgánica ni en el reglamento interior de esta sala. A lo que concluyo, desechar un proyecto no implica reiniciar el procedimiento, sino resolver en sentido contrario al propuesto. En consecuencia, lo procedente sería formular el engrose conforme al criterio mayoritario y no designar un nuevo ponente para volver a votar el mismo asunto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Sí, magistrada. De la misma forma, respetuosamente me pronuncio en contra de aplicar lo que ha propuesto. Sí quisiera que hubiera claridad en relación a la propuesta que se está haciendo, porque, pues, punto y aparte de lo que mencionó el magistrado ponente, con esta reasignación o retorno del TOCA a un nuevo integrante de la sala, considero que se está realizando a interpretación normativa administrativa, en este caso a lo mejor de la mayoría que la integra, pero dilatándose la resolución del asunto con una nueva asignación para la elaboración de un nuevo proyecto que se someterá nuevamente a votación, alejándose con esto, a mi parecer, de no solamente el ser expedito, sino la transparencia, que no solamente es un ámbito menor como el estadístico, sino también en el correspondiente al tratamiento del asunto hacia las partes y los litigantes. Lo anterior porque si con este proyecto sometido con anticipación para su estudio han llegado a la conclusión de no concordar con el sentido propuesto, lo cual no es un evento nuevo ni ajeno, pues sucede, ya ha venido sucediendo, como sucede en cualquier sala colegiada, pues esto nos da como resultado que ya se encuentran en aptitud de pronunciarse bajo el sentido que libremente consideren como resultado precisamente del estudio que han realizado y ya encargándose a voluntad, como también se ha venido manejando, de la elaboración del engrose correspondiente. Por eso, insisto, me pronuncio en contra porque esta nueva forma de distribución o redistribución para la elaboración de un nuevo proyecto versus el proyecto presentado, magistrada, como comenté, pues no se exponen las mejoras o las áreas de oportunidad que por encima de la inmediatez y de la transparencia pues resulten en beneficio de los justiciables. Es cuanto, gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, magistrada. Con el debido respeto, considero que no solamente existe fundamento, sino que es obligatorio seguir el mecanismo previsto en el artículo 14 del reglamento interno de esta sala. La norma es clara. Cuando el proyecto del magistrado relator no es aprobado, debe designarse un integrante de la mayoría para elaborar una nueva propuesta. No se trata de una opción ni de una práctica discrecional, sino de una regla expresa que rige el funcionamiento colegiado de esta sala.
Desde esta perspectiva, no comparto la idea de que ello implique un retraso. Por el contrario, el propio reglamento establece un plazo específico para la elaboración de un nuevo proyecto, de modo que no se trata de una decisión discrecional ni abierta, sino de un procedimiento reglado que asegura la continuidad y oportunidad de la emisión de la resolución. Además, para las y los ciudadanos, este mecanismo brinda mayor certeza y transparencia, ya que le permite que la decisión se construya a partir de un nuevo proyecto que recoge el sentido de la mayoría y sea nuevamente sometido a deliberación. Prescindir de este paso no agiliza el trabajo, lo debilita porque compromete la claridad y la congruencia de las resoluciones colegiadas. Por ello estimo que debemos ceñirnos al procedimiento previsto y proceder a la designación nueva de ponente. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Yo comparto los comentarios de la magistrada primera. En mi opinión, el retorno es una posibilidad, está prevista en el caso de que la mayoría no acepte el proyecto que nos está proponiendo el ponente, y está incluso en la ley orgánica, el artículo 43 establece esta previsión legal, y también establece un plazo en el cual se va a decidir. Entonces, no hay un tema de retardar o dilatar el procedimiento normal, el trámite de la discusión. Entonces, en el mismo sentido me pronuncio y comparto las observaciones que comentó la magistrada primera. Gracias. Sí. Perdón. Sí, yo igual comparto la interpretación que se está dando del artículo 14 del reglamento interno de esta sala, y solo quisiera hacer la observación de que si bien ha sido una práctica reiterada como se mencionó anteriormente, yo sí quisiera hacer constar que yo desde la primera ocasión que sucedió este supuesto en las sesiones pasadas me opuse a esa circunstancia, toda vez que no genera una certeza respecto del nuevo proyecto que el magistrado de la mayoría o el estudio que realizaría el magistrado de la mayoría se iba a hacer respecto del proyecto. ¿Es cuánto? Gracias. Yo nada más, magistrado, pues igual insistir que se someta a votación. Gracias. Sí, secretaria, si ya nadie va a hacer uso de la voz, le pediré a la secretaria si puede someter a votación el retorno, a favor o en contra del retorno. Magistrada primera. A favor de nombrar un nuevo ponente. Magistrada segunda. A favor del retorno o nombrar nuevo ponente para hacer un nuevo proyecto. Magistrado tercero. En contra, y sí pediría, les hago llegar la ficha para que se ponga ahí como justificación de mi voto, por favor. Magistrada cuarta. En contra, y de igual forma solicitaría que les haga llegar la información para que por favor se agregue al sentido de mi voto. Gracias. Magistrado quinto. A favor de que se designe un magistrado de la mayoría y que el asunto sea sometido para su análisis dentro del plazo establecido en el artículo 14. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor y 2 en contra. Queda aprobado entonces por mayoría el retorno de este asunto, y conforme a lo que se comentó y se ofreció la magistrada primera de esta sala, le va a corresponder a ella la elaboración del nuevo proyecto. Por favor, señora secretaria, tome nota de esto, y con fundamento en el citado artículo 14 del reglamento interno y del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que disponen que los proyectos desechados deberán discutirse en un plazo menor a 15 días, hágase del conocimiento del magistrado ponente para los efectos conducentes, a fin que el nuevo proyecto sea sometido nuevamente a discusión en los términos precisados. Sí, magistrada. Continúe con los asuntos. Gracias. Continuamos con el TOCA 731, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 11 de agosto del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 210, diagonal 2025, del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, en los agravios, el obligado combate que se haya fijado el 30% de sus ingresos en concepto de alimentos provisionales.
En esencia, arguye que se le debió llamar a fin de que él pudiera contrainterrogar a los testigos ofrecidos por la promovente, que no existen pruebas suficientes en relación con su capacidad, así como que la garantía que se estableció trastoca su mínimo vital. En el proyecto propongo calificar sus agravios en infundados, inoperantes y esencialmente fundados. No le asiste la razón cuando arguye que se le debió llamar al procedimiento previo a que se dictara la sentencia, pues atendiendo a la naturaleza de los alimentos provisionales, mismos que se dirigen a salvaguardar urgentemente la supervivencia de una persona, no resulta compatible otorgarle el derecho de contradicción. Es una premisa falsa que no existan pruebas que justifiquen su capacidad, pues resulta suficiente el oficio de sus percepciones remitido por su propio empleador, siendo que los agravios que el apelante dirige para contrarrestar la eficacia legal que la persona juzgadora otorgó a la testimonial ofrecida por la promovente son inoperantes, por cuanto su capacidad económica como obligado no se dilucidó a través del dicho de tales atestes, siendo otros aspectos totalmente diversos los que se tuvieron por acreditados en autos con dicha testimonial, por mencionar que la guarda y custodia de la acreedora menor de edad se ejerce materialmente por su progenitora, extremo este último que no se controvierte por el apelante en sus agravios, siendo también inoperante lo inherente a si la progenitora labora o no, por cuanto la obligación alimentaria de los padres es autónoma entre sí, por lo que dicho aspecto no se contrapone para que legalmente también se pueda asignar una pensión alimenticia provisional a su cargo, como en efecto se decretó en la sentencia impugnada. El único aspecto que se considera esencialmente fundado es el relativo a que, atendiendo a la periodicidad de sus salarios, se justifica modificar la forma y el plazo en que deberá efectuar el depósito de 3 meses de pensión alimenticia, fijado en concepto de garantía, a fin de que sea a través de 3 pagos parciales, de entre los 3 primeros días de cada uno de los 3 meses siguientes, a que el mismo sea notificado en el juzgado de origen de esta resolución. Por ello, lo que les propongo es modificar la resolución apelada únicamente para que el cumplimiento del depósito decretado en concepto de garantía alimentaria sea en la forma y plazo establecidos en la resolución. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario u observación al respecto. Sí, magistrada. Respetuosamente comparto el sentido del proyecto. Sin embargo, en relación a los agravios, en cuanto a que los testigos no saben a qué se dedica, ni mucho menos el monto de sus ingresos, pues solamente dijeron conocerlo. El agravio que refiere que la sentencia impugnada no se tomó en cuenta que la progenitora también tiene una obligación alimentaria con su hija, y el agravio referente a que la pensión alimenticia provisional debió decretarse por un 25% de sus ingresos, por cuanto tiene otros acreedores. Los 3 deben de declararse infundados y no inoperantes, toda vez que en el caso de la testimonial, la jueza sí le otorgó valor probatorio, es decir, sí se analizó en la sentencia combatida, al igual que los otros 2 argumentos, sí fueron analizados en la sentencia. Respetuosamente, anuncio mi voto concurrente. Gracias, magistrada. Atento al proyecto presentado y las opiniones vertidas, pido a la secretaria que tome la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto con el voto concurrente anunciado. Gracias. Magistrado quinto. Con el proyecto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Correcto. Queda aprobado por unanimidad el sentido del proyecto presentado con un voto concurrente de la magistrada cuarta de esta sala, con el sentido propuesto. Continuamos con el TOCA 793, diagonal 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 10 de noviembre del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 400, diagonal 2023, del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto se dio contestación a los agravios vertidos por la recurrente, estimándose que para la procedencia de una pensión compensatoria en favor de la recurrente sí se tomó en consideración que debía existir un estado de necesidad. Asimismo, abordó el estudio del binomio de posibilidad-necesidad, por lo que a juicio de un servidor se estima acertada dicha consideración,
toda vez que tal y como se advierte en la sentencia recurrida, el estado de necesidad de la recurrente quedó acreditado, pues de autos advierte que la acreedora alimentaria es una persona de la tercera edad, por lo que su posibilidad de acceso a un empleo actualmente es limitado. En cuanto al monto de la misma, se advierte que se tomó en consideración el binomio necesidad-posibilidad, sin que pase inadvertido que obra en autos del expediente un diverso procedimiento llevado a cabo por las partes, en el cual se determinó en concepto de pensión alimenticia la cantidad que resulte del 30% del total de los sueldos, sentencia que no fue impugnada por el referido. Sin embargo, tal y como sostuvo el juzgador, existió un cambio de circunstancias y como consecuencia de ello es que se determinó que deberá consignar en concepto de pensión alimenticia a favor de la señora la cantidad líquida que resulte del 20% del total, ocasionándose complicaciones en su vida diaria y se infiere le generan gastos, así como el acta de matrimonio del señor como otra acreedora alimenticia. Por lo tanto, se advierte que en virtud del cambio de circunstancias debidamente acreditadas, se comparte la determinación hecha en primera instancia respecto a la nueva cantidad fijada en concepto de pensión alimenticia. En lo que atiende a que resulte injusto, arbitrario y contrario a derecho que no se considerara dentro de la liquidación de la sociedad conyugal la venta de un automóvil que se encontraba en nombre de la promovente, se advierte que al presentar la recurrente alimentario, avalúo y proyecto de partición, no incluyó el vehículo en mención, por lo que se estima infundada dicha alegación, pues se advierte que la recurrente pretende hacer pasar como una omisión por parte del juzgador el que no se considere dentro de la liquidación de la sociedad conyugal. Ahora bien, en cuanto a lo alegado por el recurrente, resulta dable precisar al mismo que la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio, derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges, por lo que se estima que el juez de primer grado tuvo a bien tomar en consideración el estado de necesidad de la acreedora, el cual quedó justificado. Y si bien consta en autos que es propietaria de una licencia de funcionamiento de un tendejón, no es menos cierto que dicho empleo no le genera un ingreso fijo, seguro y estable, a diferencia del deudor, quien es pensionado. Ello, aunado a las posibilidades del deudor, es que se determinó la procedencia en la misma. En lo referente a que el juez haya decretado que le corresponde el 50% de los derechos sobre el bien inmueble a la señora, sin considerar que ella no aportó cantidad alguna para pagar el crédito hipotecario con el que se adquirió el citado bien, se debe reiterar al recurrente que la liquidación de la sociedad legal, régimen por el cual llevaron a cabo su matrimonio, el recurrente y su acreedora, se advierte que el mismo termina, entre otros, por disolución del matrimonio, por lo que una vez solicitada la terminación de la sociedad conyugal, se debe proceder a formar un inventario en el que incluyen los bienes y las deudas que forman parte de la sociedad, lo que aconteció en el presente caso, siendo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, el cual dispone que cuando no se señale el porcentaje del fondo social de la sociedad conyugal que corresponda a cada cónyuge, se entiende pactado el 50% de este, después de liquidar las deudas de la sociedad y de abonar el valor de bienes que le corresponda, en su caso, a cada uno de los cónyuges, por lo que estimo apegado a derecho lo resuelto por el juzgador de origen en cuanto a la partición de los bienes de la sociedad legal fuera conformada por el hoy recurrente y su acreedora. En cuanto a los gastos de mantenimiento del inmueble, que advierte el recurrente que los mismos no fueron considerados por el juzgador, se estima que dicha alegación resulta infundada, pues no obra en autos elemento alguno tendiente a corroborar cuáles y a cuánto ascienden dichos gastos, por lo que se advierte que el juzgador no se encontraba en aptitud de determinar una cantidad para dicho efecto, pues no contaba con los elementos para arribar a la conclusión de que existan gastos de administración o a cuánto ascendían los mismos. Finalmente, al realizar el estudio del agravio consistente en que el juzgador de primer grado fue omiso al no establecer en la sentencia impugnada el tiempo por el cual debe otorgar la pensión a la que fue condenado, se estimó que dicha manifestación resulta fundada, resultando procedente entrar al estudio de la duración de la pensión compensatoria decretada en favor de la señora y a cargo de la recurrente, arribándose a la conclusión que, en el caso de estudio, los alimentos deben durar por el término de 21 años, lapso que se considera suficiente para que la acreedora se encuentre posibilidades de proporcionarse los medios necesarios para la subsistencia y para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades, considerándose que el objetivo de la pensión compensatoria es resarcir el perjuicio económico ocasionado a uno de los cónyuges ante la disolución del vínculo matrimonial por haberse dedicado preponderantemente a las labores domésticas, estimándose que dicha temporalidad resulta acorde al objeto de la pensión alimenticia. Por lo anterior es que les propongo modificar. Muchas gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario u observación al respecto. Adelante.
Buenas tardes. Derivado de la revisión del proyecto, si bien comparto diversos aspectos, respetuosamente me aparto del porcentaje fijado de la pensión compensatoria. El análisis debe partir de la naturaleza dual de la pensión compensatoria, asistencial y resarcitoria, por lo que no bastaba verificar si la acreedora cuenta con algún ingreso, sino determinar si subsiste el desequilibrio económico derivado del matrimonio y disolución, así como la existencia de un cambio real y sustancial que me permitiera modificar la pensión previamente fijada. En el caso, dicho desequilibrio persiste, pues la dinámica familiar permitió al deudor consolidar su trayectoria laboral hasta acceder a una jubilación, mientras que la acreedora, al haber asumido preponderantemente las labores del hogar y el cuidado de los hijos, no contó con las mismas oportunidades de desarrollo laboral, patrimonial y de seguridad social, enfrentando además una doble carga material. Los elementos considerados, como los padecimientos de salud del deudor, no fueron cuantificados en términos de su impacto económico real. Tampoco se precisó la carga efectiva derivada de la nueva acreedora alimentaria y, por otra parte, la actividad económica de la acreedora mediante un pequeño negocio no constituye un hecho superveniente ni demuestra autosuficiencia, ya que existe constancia de que dicha actividad opera desde abril de 1993 como medio de subsistencia posterior a la separación. Por estas razones, considero que la pensión compensatoria debe ser del 30%. ¿Es cuánto? Gracias. Atento al proyecto presentado y a la opinión vertida, pido a la señora secretaria que tome la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto, pero con mi voto concurrente. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Con el proyecto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Gracias. Queda aprobado por unanimidad el sentido del proyecto presentado con un voto concurrente de la magistrada primera de esta sala. Continúe. Continúe, señora secretaria. De la ponencia cuarta. Toca 477, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 24 de junio del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 562, diagonal 2024, del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que se somete a su consideración, magistradas, magistrados, se propone declarar infundado por una parte e inoperante por otra el agravio formulado por la apelante. Lo infundado radica en que la falta de exhibición de la totalidad de las copias de traslado de los anexos de la reconvención constituye un incumplimiento a un requisito formal esencial para garantizar el derecho de defensa, sin que resulte aplicable la excepción relativa al volumen de documentos establecida en el artículo 15, fracción quinta del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por otra parte, es inoperante porque se apoya en criterios sobre legitimación que no guardan relación con la controversia. Por lo tanto, lo que se propone es confirmar el auto impugnado y asimismo pongo a su consideración, dada la relevancia del criterio jurídico aquí sustentado y lo reiterado de estos casos, que se proceda a la elaboración de un precedente obligatorio. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe alguna observación. Si no es así, lo someto a votación económica. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Cuando los leemos es de voto. Al final lo votamos, tenemos el apartado. Sí. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Continúe, por favor. Continuamos con el toca 764, diagonal 2025. Derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 12 de septiembre del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 425, diagonal 2024, del Juzgado Octavo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias.
En el presente asunto, el proyecto propuesto encuentra sustento en el deber de esta sala de ejercer control difuso de constitucionalidad y convencionalidad frente a disposiciones locales que aún contemplan el estado de interdicción y un modelo de sustitución de la voluntad incompatible con el marco constitucional vigente. En ese contexto, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe privilegiarse el modelo social de discapacidad orientado al reconocimiento de la capacidad jurídica de la persona y al establecimiento de apoyos y salvaguardias proporcionales antes que mecanismos de sustitución de la voluntad. Por lo que al encontrarnos en un contexto de transición normativa hacia un modelo basado en apoyos y salvaguardias, esta sala no puede aplicar el procedimiento local de interdicción, por lo que al no existir en la legislación procesal familiar estatal algún procedimiento especial para la designación extraordinaria de apoyos para las personas con algún tipo de discapacidad, y al realizarse un ajuste razonable, lo pertinente es adoptar el modelo contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al ser la alternativa compatible con el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad exigible en asuntos de esta naturaleza. Pues el procedimiento que se debe realizar para la designación de una persona de apoyo son las diligencias de jurisdicción voluntaria, y una vez que haya sido designada judicialmente esta persona de apoyo, cualquier otra que tenga prueba de que dicha persona designada judicialmente no está actuando de conformidad con la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona apoyada, estará autorizada a poner este hecho en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, quien deberá tramitar por la vía incidental para realizar las diligencias y corroboraciones pertinentes a fin de adoptar las medidas correctivas en su caso, incluida la posibilidad de remover a la persona designada como apoyo. Asimismo, reviste especial relevancia que la señora que requiere apoyo compareció personalmente en la audiencia preliminar y ejerció su derecho de participar en el proceso, expresó que vive con su hijo, que la apoya, la atiende, la cuida y que le gustaría que sea la persona que la asista. Dicha manifestación constituye un elemento central de decisión, pues conforme al principio de mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, corresponde a la autoridad jurisdiccional respetar y hacer efectiva esta decisión, evitando que sea desplazada o sustituida por la voluntad de terceros. El modelo de sustitución de la voluntad superado se observa también en la actual redacción del artículo 738 del Código Adjetivo de la materia, pues al suspenderse la audiencia preliminar por la oposición de personas ajenas a la que requiere el apoyo, se brinda preferencia a esta controversia por encima del interés de la persona que requiere el apoyo. Por lo tanto, se propone declarar infundados los agravios de los apelantes, ya que esta alzada estima que las diligencias de jurisdicción voluntaria comprenden actos en los cuales las personas interesadas requieren la intervención de una persona juzgadora sin que exista una controversia entre partes determinadas. Sin embargo, los apelantes se encuentran en aptitud jurídica de promover el incidente correspondiente si estiman y acreditan la existencia de circunstancias objetivas que justifiquen revisar la idoneidad o permanencia de la persona actualmente designada como apoyo. Asimismo, no resultaba jurídicamente viable proceder a fijar un régimen de visitas, pues ello supondría desconocer la autonomía personal y tratar a la señora como objeto de tutela, contrario al paradigma de derechos humanos de personas con discapacidad. Sin embargo, se considera procedente la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la persona con discapacidad en el presente asunto, por lo que se propone modificar
el cargo conferido como tutor y designarlo como persona de apoyo, sin restricción de la capacidad de goce y ejercicio de la persona con discapacidad, pues el régimen de interdicción es inconstitucional e inconvencional, ya que no es compatible con el modelo social y de asistencia en la toma de decisiones, al ser violatorio del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Gracias, adelante. En el presente caso tengo un voto particular. Con todo respeto me aparto del proyecto presentado. Al considerar que en el procedimiento de interdicción se debió analizar la oposición formulada por los interesados, aún tratándose de una diligencia de jurisdicción voluntaria. Lo anterior porque el artículo 738 del Código de Procedimientos Familiares prevé expresamente que ante la existencia de oposición debe aperturarse el incidente correspondiente para resolver la controversia. En el caso, dicha oposición fue expresa y sustancial al cuestionarse la idoneidad de la persona propuesta como apoyo. Sin embargo, el juez omitió tramitar dicho incidente y resolvió sin permitir el desahogo pleno de pruebas, lo que constituye una violación procesal. Asimismo, se advierte que la participación de la persona con discapacidad no fue recabada de manera adecuada, pues no se desplegaron las acciones necesarias para conocer de forma integral su voluntad y preferencias, lo cual resulta indispensable bajo una perspectiva de discapacidad. En ese sentido, aún de oficio, la Sala debió advertir dichas omisiones al estar en juego los derechos de una persona en condiciones de vulnerabilidad. Por ello, considero que lo procedente es revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a fin de tramitar el incidente respectivo, permitir el desahogo de pruebas y garantizar que la voluntad de la persona con discapacidad sea debidamente recabada y tomada en cuenta. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la voz? Sí, magistrada, igual respetuosamente estaría en contra del proyecto propuesto, toda vez de que si bien pudiera compartir el análisis que se hace respecto del establecimiento de personas de apoyo y apartarnos del nombramiento de tutores por las cuestiones de inconstitucionalidad mencionadas en el proyecto, de igual manera considero que se cometió una violación procesal al no haberse abierto el incidente de oposición que contempla el código adjetivo para resolver respecto de las oposiciones hechas valer por las personas interesadas en virtud de lo anterior. Igual formularía un voto particular al respecto. Gracias. Yo también me quiero pronunciar al respecto, sin pasar por alto, desde luego, la declaración de inconstitucionalidad que ha hecho pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la figura de estado de interdicción, que eso, pues, desde luego lo sabemos. En el presente caso, el tema es respecto de la apertura de un incidente, que es donde yo me apartaría del proyecto que nos presenta la magistrada ponente, porque considero que esa apertura del incidente y la normativa en la que se basa está apegada o se puede hacer interpretación conforme para aplicarla y garantizar la escucha de la persona con discapacidad y también tramitar la oposición de la persona que la manifestó durante el procedimiento de primera instancia. En mi opinión, en ese sentido, considero que existe una violación procesal en la sustanciación del asunto, que radica precisamente en no haber abierto el incidente que se establece en el artículo 738 del Código Adjetivo de la materia, y que aunque se escuchó a la persona con discapacidad, no se le escuchó de manera adecuada. Esa es mi consideración, por lo tanto me voy a apartar del sentido del proyecto y del estudio que se hace en el correspondiente proyecto. Gracias. Atento entonces al proyecto presentado y a las participaciones de los magistrados, pido a la señora secretaria, por favor, que tome la votación. Magistrada primera. Con respeto, en contra del proyecto. Magistrada segunda. Respetuosamente en contra. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Respetuosamente en contra por las observaciones previamente vertidas. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 2 votos a favor de modificar y 3 en contra. En consecuencia, teniendo 3 votos en contra del proyecto, se estima que este proyecto va a ser desechado, queda desechado.
Y en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 14 del reglamento interior de esta sala, que en lo conducente establece que si no se aprueba el proyecto del magistrado relator, se designará a uno de los magistrados de la mayoría para que redacte la sentencia dentro del propio plazo, resulta necesario designar un magistrado integrante de la mayoría para que redacte el nuevo proyecto, que en este caso la magistrada primera, el magistrado quinto y la de la voz. Por lo tanto, pregunto quién se encargaría de realizar el nuevo proyecto. Yo lo puedo realizar. Gracias. En consecuencia, corresponderá a la ponencia quinta de esta sala la elaboración del nuevo proyecto. Tome nota, por favor, señora secretaria. Y con fundamento en el citado artículo 14 del reglamento interno y del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, hágase del conocimiento del magistrado ponente para los efectos conducentes a fin de que el nuevo proyecto sea sometido nuevamente a discusión en los términos que se establecen en tales artículos. Perdón, Presidenta. Sí, yo igual. Disculpe la interrupción. Creo que tendríamos que volver a votar el retorno porque en el anterior hicimos la votación para que se retorne ese asunto. Sí, el 480. Para el asunto en particular, entonces sería someterlo a votación. Magistrada, y para evitar futuras ocasiones, si pudiéramos votar ya de manera general respecto de esta situación, para no estar votando en cada asunto que se presenta esta situación. Sí, ajá. Nada más, bueno, si quieren tomar la votación, pero sí, además de los comentarios que di antes y sobre todo en este caso, o sea, creo que se refleja aún más el dilatar la resolución de este proceso, que es un asunto listado por segunda ocasión y con esta propuesta de retorno pues ya estaríamos ante una tercera ocasión. Bueno, es cuanto. Gracias. Entonces, se va a someter a votación, entonces, de la designación de nuevos ponentes en los casos como el que hay ahorita, para que se dé en todos los casos. Entonces, sométalo, por favor, secretaria. Magistrada primera, A favor del acuerdo. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, En contra, y hago llegar ese voto particular de las explicaciones, de las consideraciones del por qué no. Gracias. magistrada cuarta, Igualmente, como ya anuncié, en contra, y también haré llegar las especificaciones correspondientes tanto a la figura del retorno como al retorno particular de este asunto. Gracias. magistrado quinto, A favor. magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor del retorno y 2 en contra. Queda aprobado por mayoría de votos el retorno en este asunto y en los subsecuentes. Gracias. Continúe, señora secretaria. Continuamos con la ponencia quinta. Toca 139, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 14 de enero del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente 326, diagonal 2022, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el presente asunto, la parte actora impugna la determinación de la juez de primera instancia, alegando en lo medular que la ACUO se equivoca al señalar que consintió la determinación emitida dentro del juicio sucesorio, en particular el reconocimiento de herederos, al no haberla recurrido oportunamente. Señala que el juez de origen confunde los conceptos de preclusión y prescripción y que incluso pretende justificar su actuar con tesis que no son aplicables al caso, que al momento del reconocimiento de herederos aún no contaba con la sentencia judicial que hoy la reconoce como concubina. El proyecto propone declarar fundados los agravios, toda vez que, a consideración de esta sala, el derecho a reclamar la herencia es imprescriptible de conformidad con el artículo 816 del Código Sustantivo de la materia, y toda vez que la acción de petición de herencia es autónoma e independiente del procedimiento sucesorio, por lo que la sentencia de adjudicación dictada en ese procedimiento no impide su ejercicio. En este caso, la actora acreditó los elementos constitutivos de la acción, consistentes en la existencia de la herencia, la declaración de herederos que la omitió y la posesión de los bienes por herederos aparentes, siendo el caso que también acreditó tener el carácter de concubina de el de cuyos mediante sentencia ejecutoriada dictada en un procedimiento previo. También acreditó
carecer de bienes y se comprobó que en el juicio sucesorio intestamentario se realizó una declaratoria de herederos que excluyó a la actora adjudicándose los bienes a los demandados, por lo que el proyecto propone revocar la sentencia recurrida. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe alguna observación al respecto. Si no es así, toda vez que no hay comentarios, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Continuamos con el TOCA 297/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 1 de abril del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 27/2018 del juzgado noveno de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. La apelante expone 5 agravios que se hacen consistir en lo medular en una falta de exhaustividad por parte de la juzgadora al darle importancia a un convenio celebrado entre las partes que no fue ratificado, falta de estudios de las pruebas ofrecidas y desahogados, limitándose a considerar lo expuesto por las partes dentro del procedimiento, así como al valor probatorio concedido a un estudio socioeconómico que a su parecer adolece de veracidad. En ese sentido, al ser analizados los agravios bajo suplencia de la deficiencia en la causa de pedir en favor de los menores de edad, se propone declararlos esencialmente fundados, puesto que al existir antecedentes sobre una falta de supervisión y cumplimiento de obligaciones por parte del padre y una indebida corrección disciplinaria dentro del entorno familiar materno, se estima que la determinación sustentada en un convenio que no fue ratificado por las partes y estudios socioeconómicos cuya información no fue corroborada, resultan insuficientes para dirimir la controversia sobre la guardia y custodia y el derecho de alimentos, materia de la controversia. Así, en relación a la guardia y custodia, el presente caso requiere una protección reforzada hacia los adolescentes, lo que exige que la determinación de la persona a quien corresponde la custodia responda a un estándar de riesgo, de manera que bajo las formalidades dispuestas en el protocolo de actuaciones de quienes imparten justicia en caso que involucren niñas y adolescentes, la jueza obtenga elementos probatorios para corroborar que la persona que llegare a detentar la custodia cumpla con los deberes de supervisión y cuidados hacia los menores de edad, así como se obtenga información para saber si estos últimos llevan en la actualidad una relación en condiciones de bienestar, libres de violencia y bajo protección de su integridad personal con las respectivas parejas de sus progenitores. En virtud de lo anterior, se propone revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento para que la jueza pueda llegarse de elementos de convicción necesarios para garantizar que la determinación que se emita atienda con eficacia la protección y desarrollo integral de los menores de edad involucrados. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario al respecto. Si no es así, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Prosiga, por favor. Sí, cómo no. Gracias. Se levanta el receso. Continúe, señorita secretaria, con la cuenta de los tocas de la ponencia primera, por favor. De la ponencia primera, toca 701/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 11 de julio del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente 503/2020 del juzgado primero familiar de procedimientos escritos y orales del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Del análisis del escrito de agravios, esta sala advierte que los planteamientos pueden agruparse en 3 temas fundamentales. Primer tema, legalidad y exhaustividad en la guardia y custodia. Se analiza si la determinación de cambio de guardia y custodia se encuentra debidamente fundada y motivada o si la juzgadora incurrió en falta de exhaustividad al omitir la práctica de pruebas técnicas como son los socioeconómicos y informes psicológicos, necesarios para evaluar la idoneidad parental y el entorno más favorable para el adolescente.
Se concluye que los agravios resultan fundados al sustentarse la decisión principalmente en la opinión del adolescente sin apoyo de elementos objetivos, por lo que debe reponerse el procedimiento para llegarse de los elementos necesarios y determinar la idoneidad de la guardia y custodia, sin perjuicio de que de manera provisional ésta quede a cargo del padre. Respecto a la proporcionalidad de la carga alimentaria, ante la reposición del procedimiento, al reasumir jurisdicción, se fija una pensión provisional a cargo de su progenitora y acorde al binomio de necesidad-posibilidad, garantizando la subsistencia de la acreedora durante el desarrollo del proceso, dada su etapa escolar y su desarrollo, así como el mínimo vital del apelante. Y de igual manera, en su otro agravio, ataca la legalidad de las medidas de garantía, lo cual resultan infundados los agravios relativos a estas garantías impuestas, pues se determina que el embargo de nómina, la constitución de una garantía adicional y la retención del caso de liquidación no constituyen una triple condena, sino mecanismos complementarios con finalidades distintas. Uno asegura el pago corriente, el otro responde al cumplimiento frente a contingencias futuras y el tercero garantiza la subsistencia de la acreedora alimentaria en tanto el obligado se incorpora a un nuevo empleo. En este orden de ideas, la propuesta del proyecto es revocar la resolución impugnada y ordenar la reposición del procedimiento, a fin de llegarse a los elementos necesarios y determinar la idoneidad de la guardia y custodia del adolescente involucrada. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario al respecto. Si no es así, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Toca 802, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 26 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcio sin causales con número de expediente 126, diagonal 2023. Del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Este asunto se trata de un recurso de apelación en materia de liquidación de sociedad legal en la que el apelante formula esencialmente 2 agravios. Tras el estudio, ambos resultan infundados. En cuanto al primero, relativo a la falta de fundamentación y motivación, el apelante sostiene que debió condenarse a la demandada al pago del 50% de las amortizaciones de un crédito Infonavit. Sin embargo, dicho agravio es infundado, ya que la juzgadora valoró correctamente, bajo una perspectiva de género, que la aportación de la demandada al patrimonio social consistió en el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos, lo cual constituye una contribución económica indirecta que no puede desconocerse. En ese sentido, no se acreditó que la demandada hubiera percibido ingresos propios que desvirtuaran dicha aportación, por lo que acceder a la pretensión del apelante implicaría invisibilizar el trabajo no remunerado y vulnerar el principio de igualdad sustantiva. Por cuanto al segundo agravio relativo a la supuesta falta de precisión en el modo, tiempo y lugar del cumplimiento de la sentencia, también resulta infundado, pues la sentencia sí establece las bases de liquidación y adjudicación y es en la etapa de ejecución donde debe definirse las modalidades prácticas del cumplimiento. En consecuencia, se propone confirmar la resolución recurrida. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario al respecto. Si no es así, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. De la ponencia segunda. Toca 611, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 2 de julio del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcio sin causales con número de expediente 229, diagonal 2020, del Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En este proyecto se propone calificar como esencialmente fundados los motivos de inconformidad planteados por la progenitora custodia. El proyecto razonó bajo un enfoque de perspectiva de género que la sentencia apelada no fue congruente, puesto que no especificó qué vertiente de la pensión compensatoria resultó procedente, lo cual era indispensable porque cada una de ellas tiene finalidades y elementos de procedencia distintos. Así, el proyecto reasumió jurisdicción para estudiar el marco fáctico que planteó la solicitante, de lo cual se concluyó que lo que efectivamente solicitó fue una pensión compensatoria en ambas vertientes, tanto asistencial como resarcitoria.
Ante ello, el proyecto propone declarar procedente la vertiente asistencial, en virtud que se acreditó que la mujer, durante la mayor parte de su matrimonio, se dedicó exclusivamente a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos, y en un lapso breve tuvo una doble jornada, pero a la fecha actual no cuenta con ingresos que permitan su subsistencia. Aún así, se razonó que en este momento no es posible cuantificar el monto y duración de esta pensión, porque no se conoce el panorama patrimonial completo del deudor alimentista. Por otra parte, se analizó la vertiente resarcitoria en conjunto con la compensación económica. Así, se determinó que se acreditó un desequilibrio patrimonial entre las partes e incluso se interpretaron los artículos 192 y 200 del Código de Familia. Por tanto, se concluyó que es posible que en una misma controversia resulten procedentes ambas medidas resarcitorias. Sin embargo, en el caso concreto, no fue posible declarar su procedencia, pues al no contar con el panorama patrimonial completo, no es posible analizar el grado de desequilibrio y la forma en la que éste se debe remediar. Por otro lado, en el agravio relativo a la proporcionalidad de la pensión alimenticia de los acreedores alimentarios, del mismo modo se calificó de fundado, puesto que no se indagó adecuadamente la capacidad económica del deudor alimentista. Por lo tanto, se propuso reponer el procedimiento para indagar esta capacidad económica y así resolver adecuadamente sobre la pensión compensatoria en ambas vertientes, la compensación económica y la pensión alimenticia. Ahora bien, en cuanto a los agravios que planteó el actor del juicio, se propuso calificarlos de fundados, fundados pero insuficientes, infundados e inoperantes. En esencia, se razonó que precluyó el derecho de la parte actora para solicitar la admisión de diversas pruebas, pero en suplencia de la queja se ordenó la recabación oficiosa de información para esclarecer si aquel cuenta con un diverso acreedor alimentario, pues de esta forma se respetaría el principio de proporcionalidad. Asimismo, se planteó que las pruebas relacionadas con el patrimonio de las partes deben admitirse porque permiten realizar un adecuado juicio de proporcionalidad. Se razonó que se acreditaron las enfermedades con las que vive la acreedora de la pensión compensatoria, pero no tienen el alcance para determinar que no puede laborar. Aún así, deben tomarse en cuenta junto con otros aspectos para establecer el monto y duración de la pensión. Asimismo, se remarcó que al instar la pensión compensatoria, no es necesario que la solicitante acredite los gastos que genera en su cotidianidad, en su vida diaria. Igualmente, se analizó que fue inadecuado que la sentencia recurrida haya tomado como parámetro de fijación de los porcentajes, los que se decretaron en unas diligencias de jurisdicción voluntaria, en razón de la naturaleza de estas. Finalmente, se determinó que los agravios relativos a la convivencia entre padre e hijos no pueden ser objeto de estudio, ya que el único menor de edad ya ha cumplido la mayoría de edad. Por lo tanto, se propone revocar y reponer el procedimiento. Es cuanto. En este sentido, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del proyecto. Sí, magistrada, con el debido respeto manifiesto mi voto concurrente, toda vez que comparto el sentido del proyecto en relación a revocar la resolución de origen. Sin embargo, disiento de los alcances que sustentan el análisis de la calificación del agravio cuarto del deudor alimentario relativo a que la sentencia de primera instancia omitió señalar la duración de la pensión compensatoria fijada a favor de la demandada por los siguientes motivos. Estimo adecuada la calificación de fundado que el proyecto asigna a dicho agravio. Es correcto, en la sentencia apelada debió precisar la temporalidad de la pensión compensatoria y que al no haberlo hecho generó una incertidumbre jurídica que esta sala estaba obligada a subsanar. Comparto igualmente que al fijar dicha duración resulta procedente descontar el periodo durante el cual el deudor ya cubrió alimentos con carácter compensatorio a partir de la disolución del vínculo matrimonial, en apego a los lineamientos trazados por el Tribunal Colegiado en materias civil y administrativas del 14º Circuito en el amparo directo 102/2024. Sin embargo, considero que el proyecto debió precisar con mayor rigor desde qué fecha deben contabilizarse los alimentos provisionales susceptibles de descuento. En el caso concreto, el deudor alimentario fue condenado al pago de los alimentos desde antes de la disolución del matrimonio, mediante sentencia dictada en diversas diligencias de jurisdicción voluntaria, en las cuales se fijó una pensión alimenticia a favor de la demandada en su calidad de cónyuge, no de excónyuge, acreedora de una pensión compensatoria.
En ese sentido, como ha precisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pensión alimenticia entre cónyuges y la pensión compensatoria son figuras de naturaleza distinta. La primera, como sabemos, surge de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos inherentes al vínculo matrimonial, en tanto que la segunda encuentra su razón de ser en el desequilibrio económico derivado de la disolución de ese vínculo. La pensión compensatoria solamente puede nacer y, por tanto, solo puede comenzar a computarse a partir del momento en el que el matrimonio se disuelve. En autos consta que el vínculo matrimonial se disolvió el 26 de mayo de 2023 durante la audiencia preliminar del juicio de origen. Los alimentos que el deudor cubrió con anterioridad a esa fecha fueron alimentos a favor de su cónyuge por el deber de solidaridad, no como obligado al pago de una pensión compensatoria. En consecuencia, la temporalidad susceptible de descuento, conforme a los lineamientos del amparo directo 102-2024, debe contabilizarse a partir del 26 de mayo del 2023 y no desde la fecha en que se dictó la condena en las referidas diligencias. Por lo tanto, sin apartarme del sentido de revocación que propone el proyecto, estimo que habría sido pertinente precisar en las consideraciones que el inicio del cómputo del descuento se ubica en la fecha de disolución del vínculo matrimonial y no en la condena provisional emanada de las diligencias de jurisdicción voluntaria. ¿Es cuanto? Gracias. Gracias. El esclarecimiento de la pretensión real sobre lo manifestado por la demandada cuando en su contestación de demanda solicitó alimentos por sus padecimientos y pérdida de oportunidades, precisando después que lo pretendido era una pensión compensatoria, debe atenderse a la causa de pedir, conforme al principio universal de dame los hechos y te daré el derecho. Esto es una obligación técnica de la función jurisdiccional aplicable a cualquier persona y no un aspecto de perspectiva de género. Por otra parte, no se advierte incongruencia externa como se sostiene en el proyecto. Ello porque la demandada pidió una pensión, aclaró que era compensatoria y la sentencia de primer grado resolvió sobre este tema, incluso con apoyo en los preceptos legales y criterios federales que regulan esta figura. Por lo tanto, existe identidad entre lo solicitado y lo decidido. Ahora bien, ambas vertientes, asistencial y resarcitoria, están implícitas en la resolución, pues la juez aplicó el artículo 200 del Código de Familia, que regula los presupuestos de la pensión compensatoria. El análisis, sin embargo, fue insuficiente al no contar con un panorama económico completo de las partes, especialmente en lo previsto por la fracción quinta del referido numeral. Por lo anterior, se concurre en el sentido de confirmar la resolución, precisando que la fundamentación debe centrarse en la suficiencia del análisis de la causa de pedir y en la aplicación de los elementos del artículo 200. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Atento al proyecto presentado y las opiniones vertidas, pido a la señora secretaria que tome la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, Con el proyecto, nada más anunciando el voto concurrente. magistrada cuarta, A favor del proyecto con el voto concurrente. magistrado quinto, Con el proyecto. magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. Queda aprobado por unanimidad de votos el proyecto presentado con 2 votos concurrentes de los magistrados tercero y cuarta de esta sala con el sentido propuesto. Prosigue. Finalmente, tenemos el TOCA 806/2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 9 de octubre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 298/2021 del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto se propone declarar infundado el primer agravio en el que el recurrente argumenta que la sentencia es incongruente y que sin fundar ni motivar declaró procedente la acción reivindicatoria, puesto que se razonó que la sentencia no vulnera el principio de congruencia, toda vez que la jueza estudió las acciones debidamente planteadas y conforme a derecho declaró materializados los elementos de la acción reconvencional y que en cuanto a la prescripción positiva no se acreditaba la causa generadora de la posesión. Asimismo, se propone declarar infundada la parte medular de ese primer agravio, en el que alega que la donación verbal es la causa generadora de la posesión, ya que de la revisión de las constancias que integran el expediente y las pruebas practicadas en primera instancia, no se advierte la existencia de esa causa generadora por 2 razones.
La primera de ellas porque al contestar la demanda, la parte demandada negó haberle regalado o donado al actor el inmueble en controversia. Y la segunda porque al momento de desahogar la prueba confesional, la parte demandada negó haberlo hecho, es decir, que no reconoció haberle donado el inmueble al actor del juicio. Así, ante la falta de prueba de la causa generadora de la posesión, el proyecto propone determinar que la posesión que ostenta el actor es derivada y no originaria, esto es, no es en concepto de propietario, por lo que no puede operar a su favor la prescripción positiva respecto de la fracción del predio en materia de controversia. Finalmente, se propone declarar inoperante el segundo agravio, en el cual el apelante argumenta que la sentencia combatida vulnera diversos principios que rigen las sentencias civiles, ya que dicho agravio no combate frontalmente las consideraciones de la sentencia, pues solamente se limita a mencionar que la misma viola tales principios sin explicar en qué consisten y cómo es que la jueza los vulneró al dictar el fallo recurrido. En consecuencia, se propone en el proyecto confirmar la sentencia recurrida. En este sentido, habiendo escuchado la propuesta del proyecto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al respecto. Si no es así, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Lo que prosigue es entrar al rubro de asuntos generales. Conforme al orden del día, tenemos agendados en el orden del día 4 precedentes para aprobar en la sesión de hoy. Por favor, señora secretaria, proporcione los datos y los rubros del precedente, de los precedentes. Sí, magistrada. Tenemos que la magistrada segunda de esta sala, Sofía Elena Cámara Gamboa, como ponente en el DOCA 557/2025, aprobado en la sesión de fecha 25 de marzo del año 2026, propone la aprobación de los precedentes con clave de control y rubros siguientes. PR.SCF.170.026. Familiar. Alimentos retroactivos. Su procedencia es compatible con casos donde la filiación no sea objeto de controversia, toda vez que el derecho a recibirlos surge desde el nacimiento y la obligación de las y los progenitores es exigible en cualquier momento. Asimismo, el precedente con clave de control y rubro siguiente, PR.SCF.171.026. Familiar. Alimentos retroactivos. Para su cuantificación, debe atenderse al principio de proporcionalidad, por lo que es indispensable identificar la capacidad económica del deudor alimentario en cada periodo que habrá de ser materia de liquidación, para así poder atender la obligación que no cumplió. Interpretación del artículo 35 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. De igual manera, el magistrado quinto de esta sala, Alan Jesús Hernández Conde, propone la aprobación del precedente derivado del TOCA 752/2025, el cual fue sesionado el 25 de marzo del año 2026, con clave de control y rubro siguiente, PR.SCF.169.026. Familiar. Alimentos retroactivos. Ante su reclamo, no le es exigible a la parte solicitante que demuestre haber contraído deudas o que careció de capacidad económica para cubrir los gastos del acreedor menor de edad, ya que la carga de probar el cumplimiento regular de la obligación recae en el deudor alimentario. Interpretación del artículo 46 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Así como el precedente derivado del TOCA 706/2025, sesionado el 15 de abril del año 2026, con clave de control y rubro siguiente, PR.SCF.172.026. Civil. Cálculo de frutos civiles en la etapa de ejecución. Para su cuantificación debe atenderse al valor de renta con base en el dictamen pericial correspondiente. Muchas gracias. Pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación respecto a estos 4 precedentes enlistados. Si no es así, someto a votación económica la aprobación de los 4 precedentes antes relacionados por la señora secretaria. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Quedan aprobados por unanimidad los 4 precedentes ya referidos.
Ahora bien, pregunto a los integrantes de esta sala si tienen algún asunto adicional que proponer. Sí, magistrada, en relación al TOCA 477-2025, sí solicitaría se someta a votación la elaboración del precedente obligatorio que propuse al dar cuenta del asunto que fue aprobado por unanimidad. Es cuanto, gracias. Gracias. Yo también voy a proponer la elaboración de un precedente para votarlo de manera conjunta. Yo quiero proponer la elaboración de un precedente en el TOCA 611, diagonal 2025, fallado en esta sesión también. Entonces, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al respecto, que es solo sobre la elaboración de los dos precedentes. Si no es así, someto a votación económica la aprobación de la elaboración de los precedentes referidos. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Queda aprobado por unanimidad la elaboración de los precedentes de los TOCAS referidos. Finalmente, se programa la próxima sesión de esta sala para el miércoles 13 de mayo de 2026 a las 11 de la mañana. Habiendo quedado agotados los asuntos del orden del día, siendo las 16 horas con 13 minutos del día de su inicio, se declara cerrada la presente sesión.